¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Como todos saben, hacer una película animada o cualquier tipo de producción requiere un arduo tiempo de planeación e ideas, las cuales a lo largo de dicho tiempo van cambiando y siendo desplazadas. Estas van desde diseño de personajes, lugares, escenas y hasta la propia historia en general. Siendo que la cinta de My Little Pony Nueva Generación tiene bastantes elementos que no llegaron al corte final y que al día de hoy siguen revelándose, por lo que considero justo que los repasemos. Es por ello que en esta ocasión veremos todas las cosas que nos salieron en My Little Pony Nueva Generación, y algunas de estas quizás te sorprendan. Por lo que sin más, comencemos. Como es costumbre, los diseños de los personajes han tenido muchas variaciones a lo largo de su desarrollo, y se puede decir que, a diferencia de las otras generaciones, en este caso es más complicado, ya que todos los personajes presentados en la cinta son totalmente nuevos, por lo que prácticamente es una creación desde cero. Y de hecho, como sabrán, en un principio la idea era reutilizar a las Mind Six, aunque estas con un diseño completamente distinto, y hasta con diferentes razas, cosa que se acabó descartando. Los diseños más destacados son los de Alpha Beetle, los cuales pertenecen a una versión completamente diferente a la que conocemos, donde más que ser un cantinero apostador, es un sabio ciego líder de los unicornios que vive en una cueva, cosa que honestamente encaja más con la vibra de Bridalwood. Además, antes de que el Sporticus Maximus fuese basado en el propio Sprout, originalmente estaba basado en su madre Phillips.
Los lugares más conocidos de la película también sufrieron cambios, algunos que incluso afectaron la trama. Por ejemplo, antes de Canter Logic, originalmente Sony iba a trabajar en una fábrica de arcoíris, sí, ya sea lo que les suena a eso. O que en Zephyr Heights iba a haber un enorme escenario donde Pip daría su concierto, o la ya mencionada cueva de Alpha Beetle en Bridalwood. De hecho, se dice que en los primeros borradores de la cinta, Martin Bane iba a ser Ponyville, Zephyr Heights, Cloudsdale y Bridalwood el bosque Everfree, pero como sabrán, eso también se terminó descartando. O tal vez no. La escena introductoria de las Mine Six fue una de las cosas que más cambios tuvo. Originalmente, se tenía pensado que estas fueran presentadas por un narrador, al más puro estilo del Disney clásico, y que ellas salieran rompiendo una ventana dejando atrás un arco iris. Y lo más interesante es que dicha secuencia iba a ser en CGI, al igual que el resto de la cinta, lo que implicaría que hubiéramos visto a las Mine Six con un estilo 3D al igual que el resto de los personajes. Otra secuencia eliminada es donde se ve a Sonny y su padre Argyle jugando con juguetes de las Mine Six, la cual de hecho es muy similar a ese animatic viejísimo que se filtró hace casi 3 años, por lo que podemos casi asegurar que esa es una escena eliminada. Como en toda producción, siempre hay escenas que no llegan al corte final y esta película tiene bastantes. Por ejemplo, tenemos esta secuencia que es una versión extendida de la canción de Sprout.
También está esta escena de cuando llegan a la casa de Izzy, la cual tiene una conversación más completa e incluso menciona la falta de jurisdicción de Hitch, algo que muchos nos cuestionamos en la película. Una escena que no es tan diferente a la original fue la conversación de Zip con su madre, la cual en este caso es un tanto más tensa y seria de la que vimos. La escena del clímax también sufrió cambios, pues ahí se veía como los habitantes de Merton Vane tenían un rol más activo en la persecución. Incluso se veía como una anciana poseía un par de tipos de ametralladoras. Sin embargo, lo más llamativo sería un final alternativo de la cinta. Esencialmente no es muy distinto al que vimos, pero sí cuenta con una transformación más exagerada para Sonny, muy al estilo de Sailor Moon, además de que Sprout sí recibe un castigo de parte de su madre por sus crímenes. Seguramente ya has escuchado casos donde una cinta posee una versión previa de su historia muy distinta a la que conocemos, pues Nueva Generación tiene uno de esos casos, aunque no es particularmente oscuro o siniestro, pero sí es una gran diferencia. En dicha versión se utilizan varios de los elementos que ya te he contado, como el que Sonny trabaja en una fábrica de arcoíris, la cual por cierto parecía tener la Curie Mark de Twilight, generando una conexión desconocida con la princesa. La principal diferencia es que, en esta versión, la magia desaparecía en el transcurso de la película, y con ella, la electricidad. También se sabe que en el pueblo donde vivía Sonny y Hitch, que probablemente sea Ponyville, estaba rodeado por un muro para evitar la visita de los unicornios y Pegasos, y para que los terrestres no se fueran del pueblo, por lo que Sonny e Izzy tuvieron que atravesarlo para poder salir. Aquí también veríamos el escenario de Pip en Zephyr Heights, en donde se hallaba la gema Pegaso, la cual, a diferencia de la cinta, esta y las otras dos estaban perdiendo su magia, por lo que el grupo debía recuperarlas antes de que eso pasara. En esta versión, dado que la magia aún no desaparecía, los Pegasos aún podían volar, y tal parece que controlar el clima. Además, la relación de Zip y Pip sería un tanto más hostil, al grado en que Pip fungiría como un antagonista que intentaría detener al grupo. Como detalles más pequeños de esta versión, se sabe que Sonny tendría una mascota y que los ponis agarrarían las cosas con la boca, tal cual como en la G4. Además, contaríamos con la presencia de lobos de madera y Parrot Sprites. Según cuentan, esta versión fue cambiada tras su proyección de prueba, no necesariamente porque sea oscura, sino porque era un tanto seria y con un humor más negro, algo que probablemente a muchos nos hubiera gustado ver. Ahora, ¿quieres conocer las veces en que Equestria ha estado en guerra o los tipos de referencias y cameos que ha tenido la franquicia? Dale clic a cualquiera de estas ventanas. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que den like, suscríbanse y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.